esto todos lo sabemos, ¿no? Cuando yo voy a negociar mis condiciones de trabajo con un empleador, yo no le puedo decir, es que no me parece ese sueldo, o sea, yo quiero el doble y me lo tienes que dar. Lo que te va a decir el empleador o la empresa es, bueno, el siguiente que faltan 15 más, ¿no? O 50 más. El otro día me contaban que para un puesto de ventanilla en un banco habían 600 solicitudes. Imagínense qué poder de negociación tienen esas personas, o sea, lo que te den va a misa, ¿no? Entonces, como es una realidad, por la escasez de empleo y otros factores, como es una realidad que no hay una equiparación de situaciones entre el empleador y el trabajador, pero no solamente cuando ingresas a trabajar, sino también a lo largo de la relación laboral, porque siempre estás subordinado al empresario, ¿no? Tienes que esperar lo que él te diga. Las normas laborales establecen una compensación a esa situación y como yo no puedo negociar las condiciones de trabajo, la ley ya las establece y establece unos mínimos, ¿no? Que son, como les decía, infranqueables, ¿no? Sobre eso ya no puedo disponer. Lo mínimo que me tienes que dar es esto, ¿no? Lo que establecen las normas laborales. ¿Cuál es el ámbito temporal del principio de renunciabilidad? ¿Cuándo se me prohíbe renunciar? Antes, durante e incluso terminada la relación laboral. ¿Bien? Y también está prohibido renunciar antes o después del nacimiento del correspondiente derecho. Y ponía el ejemplo de renunciar anticipadamente al disfrute de vacaciones, ¿no? Una empresa que recién empieza y que va a contratar personal, les dice, mira, yo te contrato, pero durante los primeros años no te puedo dar vacaciones, porque el trabajo va a ser muy intenso. Entonces, eso no es posible, eso no es posible. El trabajador, si acepta eso, es inválido y la norma establece las consecuencias, ¿no? De qué sucede cuando no tienes descanso remunerado. Pero el trabajador, con la desesperación de tener trabajo, puede aceptar lo que quiera, ¿no? Entonces, para eso está también el principio de renunciabilidad, como decía, para protegerlo de sí mismo. Otro ejemplo, renunciar a recibir el pago de una remuneración ya devengada, ¿no? Es decir, después del nacimiento del derecho, tampoco puedo renunciar a él, ni antes ni después. El ámbito subjetivo. ¿A quién protege este principio? Obviamente al trabajador. Está previsto en favor del trabajador. La doctrina científica está dividida sobre si protege también al empleador, ¿no? Y bueno, yo al menos estoy con el profesor Montoya Melgar y también con el profesor Pla Rodríguez, que es un eminente laboralista uruguayo, conocido bastante bien en Latinoamérica, que estoy de acuerdo con él en que el principio de renunciabilidad no protege al empresario porque él no necesita una tutela especial, ¿no? El empresario puede renunciar a la facultad de despedir a alguien, ¿no? Porque le cae bien, porque le quiere dar una segunda oportunidad a esa persona y nadie le está obligando a hacerlo, ¿no? No tiene esa presión que sí podría tener el trabajador o esa situación especial que sí podría tener el trabajador para renunciar a un derecho, ¿no? O una facultad. Aquí me quería detener, cuando hablo de a favor del trabajador, es importante tener en cuenta que además de que el derecho surja de la Constitución o de la ley, que sea el mismo trabajador el que esté afectando ese derecho, que sea el mismo trabajador el que haya manifestado esa voluntad de renunciar. ¿Por qué digo esto? Porque he visto sentencias que llegan al Tribunal Constitucional alegando la vulneración de este principio cuando el empresario, el empleador, ha reducido unilateralmente la remuneración. Entonces, para obtener protección a nivel del Tribunal Constitucional, lo que hace el abogado es decir que se ha vulnerado el principio de renunciabilidad de derechos porque la remuneración es un derecho que deriva de la ley, etcétera, y que por tanto merece protección, ¿no? Existen otros artículos en juego que deberían aplicarse en este caso, pero yo les pongo este ejemplo porque no estamos ante la vulneración del principio de renunciabilidad de
estamos ante un incumplimiento empresarial de la norma que prohíbe reducir unilateralmente la remuneración. Es el empresario el que ha reducido la remuneración y el trabajador en ningún momento ha solicitado, ha manifestado, ha expresado en ningún momento que se le rebaje la remuneración, que además, o que renuncie a su remuneración. No es un supuesto no es un supuesto en el que debe aplicarse el principio de renunciabilidad de derechos. Y también en el caso de normas, se acordarán la famosa norma que ya cortaba el callo, como se dice, a la ley 2530, cuando los trabajadores que estaban en tránsito de obtener su pensión bajo ese régimen solicitaron amparo constitucional y alegaban el principio de renunciabilidad de derechos porque esta norma no les permitía acceder a su derecho a la pensión. ¿Estamos ante este principio? No. Según hemos analizado, este principio se activa cuando es el trabajador el que se despoja de un derecho reconocido por la Constitución o por la ley. El problema allí era, allí la cuestión era analizar la aplicación de la norma en el tiempo y la teoría de los hechos cumplidos o de los derechos adquiridos, pero no el principio de renunciabilidad. Y era lo que alegaba el abogado de los pensionistas. Y en esa oportunidad sí que el Tribunal Constitucional lo aclaró, ¿no? Dijo que no estábamos ante el principio de renunciabilidad de derechos, sino ante un supuesto distinto que es el que ya les mencioné. Entonces, mucho cuidado porque muchos confunden el supuesto y creen que toda afectación al derecho de los trabajadores afecta el principio de renunciabilidad de derechos. No, solo cuando es el trabajador el que se ha despojado expresamente de su derecho. Otra cuestión importante es, y ahora ya a este nivel ya podemos dar un paso más. Yo les decía que en el derecho laboral las normas eran, la mayoría eran normas imperativas, normas de orden público. En el Código Civil se establece que todos los actos contrarios a normas de orden público son nulos. Entonces, en realidad, lo que no se está permitiendo es la disposición de un derecho que deriva de una norma de orden público. No sé si me siguen. A ver, la disposición es más amplia que la renuncia. La renuncia es el despojo voluntario de un derecho a cambio de nada. La disposición, la renuncia es un tipo de disposición de un derecho, pero pueden haber más. Por ejemplo, la disposición del derecho a la propiedad, cuando yo transfiero un bien y me dan a cambio una cantidad de dinero. Estoy disponiendo de ese derecho. O cuando lo alquilo, me dan a cambio una remuneración. O cuando doy mi casa para que me transfieran una empresa. Entonces, son tipos de disposición y la renuncia es un tipo de disposición. Entonces, considero que el principio de renunciabilidad de derechos no solamente está prohibiendo las renuncias, esos actos unilaterales, sino también todo tipo de disposición. ¿Por qué? Porque los derechos que derivan de normas imperativas, que es el ámbito en el que nos movemos, precisamente por ser normas de orden público, no se pueden disponer de ninguna manera. Las normas de orden público, las que no permiten el juego de la autonomía de la voluntad, están establecidas por el Estado precisamente porque se quiere proteger intereses generales, especialmente importantes para el Estado, y en nuestro caso es la protección de los trabajadores. Y ya vamos a volver un poco más sobre esto cuando hablemos del fundamento del principio de renunciabilidad de derechos, que también considero que es importante. Pero que sepan que en realidad, más que irrenunciabilidad, debería ser indisponibilidad. Más que principio de irrenunciabilidad, es un principio de indisponibilidad, porque si no, estaríamos permitiendo que yo ceda mi derecho a